Con respecto a al tema de daño, vamos a ver acá. Vamos a ver acá un tema. ¿Qué vamos a encontrar acá, muchachos? Paciente que ingresa por un infarto con alteraciones en el EKG. Vamos a cambiar acá. Por un infarto con alteraciones en el EKG y troponinas alteradas, ¿sí? Alteraciones en el EKG y troponinas alteradas. 2 días después presenta dolor punzada con irradiación a brazo derecho y luego te dicen, para comprobar que se ha reinfartado, ¿qué examen se solicita? Correcto. Esta es una pregunta de enzimas. Un paciente que llega a la emergencia, lo primero que se tiene que hacer es el ABC, ¿no? Básico, tu triaje, pues, ¿no? Las funciones vitales también tienes que trabajarlas. Y luego inmediatamente, si te dice, tengo dolor torácico, guarda, en menos de 10 minutos, ¿qué tienes que hacer? Su electrocardiograma, papá. Te hace su rico electro. Y luego, inmediatamente también le vas a dosar troponinas. Las troponinas pueden salir normales y no por eso no tenga infarto. Entonces, acá quiero recordarte una cosa. Mira, troponina. 4 sílabas, 4 horas. Las troponinas comienzan a elevarse a las 4 horas y se van a mantener por un tiempo. ¿Ok? A las 4 horas comienzan a elevarse y se mantienen por un tiempo. Un tiempo que puede ir a 10 días, un tiempo que puede ir a 14 días. ¿Sí? La troponina I generalmente dura 10 días y la troponina T 14 días. Este dato es muy interesante, chicos, ¿saben por qué? Porque a veces uno se lo confunde, ¿no? Acuérdate que la I está antes que la T en el abecedario. Es una manera buena que yo recuerdo. Y han preguntado a las cuántas horas se eleva la troponina, por ejemplo. Y uno diría, qué desgraciados, ¿cómo haces esa pregunta? ¿Y por qué? ¿Cuántas troponinas tenemos? 3 troponinas, ¿no? Tenemos la troponina I, ¿no? El TIC, ¿no? Porque te acuerdes. TIC. Tenemos la T y la I y la C. Pero la troponina C no se dosa porque esa es la que se une al calcio en la contracción. Así que esa no se dosa. Solo usamos la I o la T. ¿Ok? Entonces, esto es importante para el diagnóstico, sí. Nos ayuda bastante a confirma el territorio muerto del infarto. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasaría si un paciente se reinfarta de repente al 5.º día? Si yo me reinfarto en el 5.º día, miren la cantidad de troponinas que va a haber. Si yo me reinfarto al 6.º día, la cantidad es la misma. Y me puede ser que nadie se dé cuenta que me estoy reinfartando porque las troponinas están elevadas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta o comprobar que alguien se reinfarta? Para eso voy a utilizar, cuando es en tema de reinfarto, otra enzima, el CPK-MB. Para esto hay que recordar que el CPK-MB también comienza a elevarse a las 4 horas, pero la diferencia de la troponina, esta cae a las 72 horas. Entonces quiere decir que si yo tengo un infarto al 4.º día, al 5.º día, al 6.º día, puede ser que vuelva a elevarse. De esa manera compruebo que el paciente se está reinfartando. Entonces van a ser para el tema de infarto 2 enzimas fundamentales, las troponinas y el CPK-MB. Dato importante para las preguntas de examen. ¿Correcto? Okay. La siguiente pregunta es una pregunta que nos habla de las caras. Una pregunta que siempre viene todos los años. Como siempre digo, una pregunta de examen se puede resolver sin imagen, pero si aprendes a interpretar las imágenes, creo que el electrocardiograma es una de las imágenes que jamás puedes fallar porque siempre va a venir. Miren acá. Varón de 71 años, siempre te ponen factores de riesgo, ¿no? Hipertenso, por ejemplo, ¿no? Acude por precordialgia intensa. Este es infarto hasta demostrar lo contrario, siempre te he dicho. EKG, supradesnivel del segmento ST en 2-3 ABF e infradesnivel de ST en B1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Correcto. Vamos a un poquito a recordar las caras, lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, miren, habíamos dicho que la cara, acá poníamos la cara septal, acá ponemos la cara anterior, acá ponemos la cara lateral, acá ponemos la cara posterior, para acordarnos, ¿sí? Y abajo la cara inferior, ¿sí? Acá en chiquito para que pueda salir, chicos, septal, anterior, lateral y posterior. Y acá abajo, inferior. Muy bien. Entonces, las caras, todas las caras, las que están acá delante de esta línea, todos ustedes la pueden estudiar tranquilamente, dijimos, ¿no? Todas las que están acá adelante, ustedes, para adelante, ustedes las estudian siempre.
Por ejemplo, las septales, chapa B1 y chapa B2. Las anteriores, B3, B4. Las laterales, ya te dije, B5, B6 y la parte lateral alta D1 a BL, ¿no? Y la cara inferior D2, D3 y ABF, correcto. Pero no se puede saber bien la cara posterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera nosotros sospechamos de la cara posterior, dijimos? Mirando B1 y B2. Si normalmente en todas estas caras siempre estamos buscando esto nosotros, que es el ST elevado famoso, convexo, entonces eso buscamos en todas estas caras. Pero si hubiera un problema en la cara posterior, no se va a elevar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo sospechar? Nada, chapas B1, B2 y por espejo, en B1 y B2, si te ponen una pregunta de examen y te dicen que el ST está infradesnivelado, entonces, y en B1 y B2, tú vas a sospechar de que puede ser un infarto posterior. Por eso que le terminas colocando, ¿qué cosa? Los chupones atrás, B7, lo que te enseñé, B8 y B9. Y aquí, en esto sí, ¿cómo saldría? Acá sí saldría así elevado. Entonces, las 5 caras que te van a preguntar, y ya te he dicho ya, que cuando te pregunten el inferior, ojo, cuando te pregunten inferior, siempre sospecha de que también puede estar metido el posterior, te lo dije. Acá, por ejemplo, mira, inferior había la pregunta, 2,3 ABF e infra es nivel ST en B1. Quiere decir que infra en B1 era equivalente a posterior alto, B7, B8, B9. Por eso que en las claves observa la mañosería, mira, infra ST diafragmático, que es cara inferior. Todo el mundo marcaría 2,3 ABF inferior diafragmático, pero se fregaron. Pues. ¿Por qué? Porque acá te confiarías, ¿no? Hay gente que marcará posterior no sé de dónde, pero mira lo que dice acá, IMA ST infero posterior, que claro, pues tiene 2,3 ABF e infradesnivel de ST en B1, entonces está más completa la clave D. Nunca marques la primera clave que tú veas, nunca hagas eso, es un gran error, ¿ok? Entonces, esta parte es muy importante para que tú aprendas a ver la evolución, cómo se van a presentar estos casos. Otro detalle, mira acá. Acude emergencia, esta la va a hacer al toque. Mira, acude emergencia un paciente varón de 55 años de edad. Siempre ya estás más o menos relacionando los patrones, ¿no? La palabra varón y gente mayor de 45 siempre va junto. Dice, quien hace aproximadamente 4 horas presenta un dolor torácico tipo angina, con dolor referido en miembro superior izquierdo. Tú sabes que el dolor en el pecho, generalmente en el 99% se va a la izquierda, no a la derecha. ¿No? ¿Tu corazón dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda, hermano. Entonces, tu problema se van a dar a la muñeca izquierda. También chapa la mandíbula. El paciente nota una dificultad en movimiento en la boca. Ahora, medio la lengua más lenta la siente incluso. Y acá pone que también le molesta la cara lateral izquierda del cuello. Siempre chapa la zona izquierda, no te olvides. ¿Cuál sería su secuencia de manejo? Dice. ¿Qué le pedirías primero a este paciente? A ver, siempre que hemos dicho primero qué se pide. ¿Se pide EKGs, enzimas y ABC? No. Siempre el ABC tiene que ser primero. Entonces acá hay 2 claves. Puede ser la C o la D. Y luego te dije que va el EKG. Jamás las enzimas. Primero el EKG. Si es eso en menos de 10 minutos se tiene que hacer el EKG. Y después las enzimas. Esta pregunta era una clave bastante sencilla, ¿es cierto? Bien, eso es importante para que tú aprendas a identificar la secuencia. Mira cómo te preguntan, son cosas que la gente cae. Pregunta de nuevo, patrón rápido de robot. Mira, varón de 58 años, te ponen la edad, el sexo. Te ponen luego factores cardiovasculares, dice, hipertensión arterial mal controlada. Llega emergencia con disnea, nada más. Frecuencia cardíaca alterada, respiratoria alterada, presión alterada. Dice, se evidencia crépitos en tercio inferior de bases de ambos hemitórax. Además se oculta el tercer ruido cardíaco. Qué interesante. ¿Cuál es la conducta a seguir? Interesante pregunta, muy bonita. Vamos a responderla de manera razonada para que tú puedas. Te voy a enseñar cómo tú debes pensar ante todas las preguntas, porque esos patrones clásicos de robots vienen en las preguntas y la gente se confunde y dice, pucha, doctor, ¿qué le pediría? Está difícil la pregunta. Mira, un corazón, te lo pongo de otro color. Mira, tú puedes tener varias enfermedades. Por ejemplo, puedes tener enfermedades coronarias. Las arterias se cierran. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en la clase? Las coronariopatías, ¿no? Entonces es importante. Otra clase vamos a tener que es hipertensión arterial. Vamos a tener otra clase que son las valvulopatías, ¿no? Otra clase vamos a hacer de arritmias. ¿Qué cosa estoy marcando aquí? Que
Son varias enfermedades. Estas enfermedades, por ejemplo, imagínate una casa. Las puertas de una casa son las válvulas. Las arritmias, la electricidad de la casa. Las coronarias, el sistema hidráulico, donde entra el agua, toda la casa. ¿Te das cuenta? Entonces, todas estas enfermedades, cuando repercuten en el corazón, y el corazón ya no puede cumplir su función de llevar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos, entonces se llama eso insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa es la insuficiencia cardíaca? Es cuando el corazón no puede darle oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Se llama insuficiencia cardíaca, el corazón está insuficiente, no hace bien su chamba. Como no hace bien su chamba el corazón, entonces va a tratar de hacer dos cosas. El corazón dice, no, pero no es posible, tengo que hacer mi chamba. Entonces el corazón va a tener insuficiencia cardíaca. La forma de muchas veces recordar al paciente que está mal, cardíaco, es cosa que tú te des cuenta que está fallando, es viendo dos cosas en las preguntas de examen. Y casi nunca pierde esto. La primera es, cuando un corazón falla, ya no solamente tiene el primer ruido y el segundo ruido. El primer ruido, tú sabes, ¿te acuerdas? Primer ruido cardíaco, cierre auriculoventricular, venía toda la sístole, y luego venía el segundo ruido cardíaco, que son cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Y venía la diástole, ¿no? Entonces acá venía la sístole y acá venía la diástole, ¿no? Muy bien. La diástole era más grande que la sístole, y dentro de la diástole, tú sabes que la sístole tiene 2 momentos y la diástole tiene 3 momentos. El primer momento de la sístole es la contracción isovolumétrica y luego sale la eyección. El primer momento de la diástole es la relajación isovolumétrica y luego viene el llenado. Y al final la contracción auricular, que colabora con 20% al llenado de ese ventrículo en diástole. Correcto. ¿Qué pasa en el llenado cuando hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Aparece el tercer ruido. Y en pacientes que tienen más avanzada todavía la insuficiencia cardíaca, puede llegar a aparecer el cuarto ruido en esa tercera parte de la diástole. Entonces, cuando yo tengo un paciente que me pone en una pregunta que aparece el tercer ruido, es sinónimo que el corazón te está diciendo, estoy con insuficiencia cardíaca. Es el primer ruido que aparece en la insuficiencia cardíaca. Y para que tú le creas, también te va a decir, no solo estoy fregado yo, sino que no puedo drenar el pulmón está mandando sangre y no puedo, los tengo paralizados porque no puedo botar la sangre que tengo. Entonces el pulmón se sobrerecarga también de sangre. ¿Por qué? Porque el corazón no bombea toda la sangre, entonces ¿qué retiene? Por lo tanto, en el pulmón pueden aparecer los crépitos. Y lógicamente, el pulmón se llena de agua y eso va a disminuir que haya un intercambio gaseoso, por lo cual también va a aparecer la disnea. Entonces, pacientes que se llenan, que tengan dificultad para respirar, y tú aparte escuches crépitos, aparte en el corazón tercer ruido, son criterios indirectos que te están diciendo de que el paciente probablemente está en una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Está en un paciente con insuficiencia cardíaca, oye, y no está compensado porque ese corazón está sufriendo, te está diciendo su vida. Si te das cuenta, ustedes chicos, ¿qué pueden hacer con el estetoscopio? Miren, analicen, ¿ah? Con un estetoscopio, ustedes pueden escuchar tercer ruido cardíaco en diástole. Y también pueden escuchar crépitos. Entonces, en las preguntas va a venir eso, porque ustedes son clínicos. Mira acá, paciente llega con disnea. Te pone hipertensión mal controlada porque todos sabemos que alguna de las enfermedades va a terminar haciendo insuficiencia cardíaca. Y luego dice, a la exploración de pulmones evidencia crépitos en tercio inferior de base de ambos. ¿Ambos por qué? Porque es bilateral el problema. Y luego dice, se oculta el tercer ruido. Prácticamente te está diciendo, por favor, márcame que estoy en insuficiencia cardíaca, maestro. La pregunta es, ¿por qué causa pudo haber ocurrido una insuficiencia cardíaca? ¿Qué causa pudo haber cometido? Yo te dije, cuando hay un paciente que tiene infarto, ¿qué te dije? Puede entrar en disfunción derecha o en difusión izquierda, aparte de la parte mecánica, ¿no? Disfunción derecha, si tiene un infarto del ventrículo derecho. Si tiene un infarto en el ventrículo izquierdo, en cualquier parte, puede ser disfunción izquierda. Cuando hace disfunción izquierda, lo más rápido es que haga insuficiencia cardíaca. Y lo otro, que pues pueda necrosarse el músculo y hacer todos esos huecos que ya te hablé que son quirúrgicos, como complicaciones mecánicas del infarto. Oye, doctor, entonces este paciente probablemente sí era hipertenso todo, pero se ha infartado y seguramente está haciendo una insuficiencia cardíaca como complicación de ese infarto. Correcto. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pucha, no sé, doctor, abrirle la arteria. ¡Carro! ¿Y cómo lo vas a hacer? Tratando de darle primero un electrocardiograma. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es siempre su ABC,
su EKG y sus enzimas cardíacas. Entonces tú tienes que buscar siempre ese orden para poder estudiar a tu paciente. EKG más enzimas cardíacas sería lo correcto. ¿Haga electrolitos para qué? ¿Para qué voy a pedir el AGA? Si el problema es la bomba y si la bomba está y el tiempo es tejido. Oh. ¿Hemograma para qué? ¿Dónde está la infección? Ecocardiograma transesofágico, ¿para qué? ¿Qué estás buscando? ¿Valvulopatías? ¿Se va a morir de valvulopatía ahorita? ¿O si se puede morir de un infarto porque el tiempo es tejido, el terreno está mandando? Radiografía de tórax, ¿para qué? ¿Qué quieres comprobar? Si con la clínica te está diciendo que es un cardíaco, que tiene antecedentes, que probablemente ha hecho un infarto, este está diciendo una insuficiencia cardíaca y está llorando. El corazón llora R3, tercer ruido. El pulmón llora crépitos. Tienes un estetoscopio. Tienes tu cerebro. Tienes un estetoscopio. Tienes tu cerebro. ¿Entiendes este esquema? No pierdas tiempo. ABC, su electro y sus enzimas. Clave A, regalada. ¿Te has dado cuenta? Entonces, quiero que de hoy en adelante abras bastante tu análisis con respecto a esto. Mira que esta pregunta. Extraordinario del año pasado. Vamos a verla acá. Y después de esta un descansito, para que descanses un poco. Varón de 67 años. Siempre anciano. Hombre. Acude a la emergencia refiriendo que luego de esfuerzo físico. Doctor, esta puede ser angina de pecho, ¿no? Presenta sensación angustiante de falta de aire, justamente con leve dolor en el pecho. No importa si es leve, mucho, nada, es dolor en el pecho. Y es infarto hasta demostrar lo contrario. Al examen, colaborador, orientado, lúcido, no tolera el decúbito, o sea, tú lo echas y se levanta. ¡Ajá! ¿Por qué no tolera? Porque está teniendo probablemente como un edema de budo de pulmón, está llenándose de agua, no tolera. Y tiene que echarse así para que el agua se vaya hacia abajo y pueda oxigenar bien los pulmones. ¿Qué más? Su presión adecuada, frecuencia cardíaca de 100, está un poco, ¿no? O sea, está al límite, ese corazón está que te dice algo, ¿por qué está latiendo tanto? ¿Está desoxigenando? ¿Qué está pasando acá? Pulmones, murmullos vesiculares audibles en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados, aparentemente también. Pucha, pero el corazón está sufriendo. No hay otros hallazgos, no hay ruidos. ¿Cuál será el primer examen de apoyo al diagnóstico? Qué bonita pregunta. ¿Por qué? Porque acá tengo que estructurar bien mi cabeza. Acá me están pidiendo examen de diagnóstico, por lo tanto es una pregunta de diagnóstico. El doctor Diseño me ha dicho etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Si me hacen una pregunta de diagnóstico, yo debo ser el maestro de la clínica, porque si sé clínica voy a responder diagnóstico. Si me hacen una pregunta de clínica, debo ser el maestro de la etiología y la fisiopata, porque si no, voy a responder. Siempre se responde una pregunta con las bases previas. Nunca te olvides, ese es el secreto. Si te hacen una pregunta de diagnóstico, debes dominar clínica, bro. Entonces vamos a hacer paciente robot, primer paso. Ya hemos sacado algunas preguntas. Es un paciente anciano, ¿ok? Que te dice que hubo esfuerzo físico, pero hay dolor en el pecho, más dolor torácico. Correcto. No tolera el decúbito. Entonces, cuando alguien no tolera el decúbito, prácticamente el paciente está y se levanta. Eso es una ortopnea. Prácticamente no tolera y tiene que levantarse. ¿Sí? Entonces, pucha, doctor, este paciente no tolera. Probablemente ese corazón está descompensado, ¿no? ¿Qué más? Todo lo demás, su frecuencia cardíaca está elevada, doctor. Este corazón está descompensadito, está que se dispara por todos lados. Dice. Ahora, dice, campos pulmonares, no ruidos agregados. Aparentemente el pulmón no se ha llenado de agua. ¿Qué cosa sería? ¿Un KILIP 1? ¿Sería un KILIP 1 o no? Si fuera un infartado. Sí, doctor, porque el KILIP 1 no tiene ruidos. KILIP 2 tiene estertores. Ya, pues es un KILIP 1. Pero te está dando la clínica. Todo esto de acá te dice que hay dolor torácico, hombre, es un corazón que está taquicárdico, siempre sospecha de que esto puede ser un infarto. Siempre, siempre y siempre. Pero es un KILIP 1. Todavía no se ha llenado el pulmón. Ah, qué buena. Y te dicen el primer examen de diagnóstico. ¿Qué le haría yo? Electrocardiograma. Después, sus enzimas. Pero en ese orden. Vamos, electrocardiograma. Ecodoppler de miembros inferiores, no. Análisis de gases, no. Biomarcadores, no. Tomografía, no. Doctor, no hay EKG. Pide lo siguiente en la pregunta. Enzimas. Ecodoppler de miembros inferiores, no. Análisis de gases, no. Biomarcadores. Esta sería. Tomografía computarizada, no. Biomarcadores. Entonces marcaría clave biomarcadores. Ese sería el primer examen para esas alternativas. En la práctica, ¿qué es lo que pedimos primero? EKG. Después, enzimas. Nunca nos salteamos.
pero tú tienes que adaptar el conocimiento que te estoy dando a responder las preguntas. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Factores cardiovasculares más clínica. Factores cardiovasculares como etiología, bueno, para que te acuerdes. Clínica, ¿ves? De segundo paso es clínica. Entonces acá, factores cardiovasculares más clínica, que es el dolor torácico, me da que el diagnóstico. El diagnóstico podría ser un infarto. ¿Qué pido en un infarto? Encajé enzimas. Y la pregunta ni siquiera llegó a tratamiento, solamente quedó acá. Por eso es que la puedes hacer con facilidad. ¿Te has dado cuenta? Siempre ten, independiente cómo te pongan la pregunta, ten un algoritmo para que puedas responder en orden. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Te has dado cuenta que es bonito, no? Es un tema de técnica. Quien sabe, no necesitas revisar 1000 preguntas de un tema para decir que sabes un tema. Solo necesitas saber los secretos de la técnica, cómo se analiza la pregunta, cómo un especialista, cómo piensa con el paciente en la vida real. Eso es lo que nosotros hacemos con el paciente en la vida real. ¿Qué hago yo? Hago un match con lo que te preguntan y te saco las palabras claves. Entonces tú lo aprendes y cuando ya tú veas pacientes, tú, ¿cómo se te va a venir? Te vas a emocionar un montón, porque es algo bacán cuando le das vida a lo que estás aprendiendo. Es alucinante. Te va a motivar a leer mucho más, mucho más. Llega un momento que no vas a tener respuestas. Entonces tú mismo vas a comenzar a hacer tu propio trabajo de investigación, buscando respuestas. Con respecto ahora a hacer un diagnóstico diferencial. Ya hemos entendido bastantes conceptos de un tema bastante más preguntado, en verdad, de todos los exámenes en el programa, en el posgrado, que es insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria. Y miren esta pregunta. Esta pregunta es interesante porque nos va a permitir hacer un versus. Por ejemplo, varón obeso, bueno, ni pone varón, ¿no? Pero yo imagino, obeso, no dicen la obesa, obeso, de 50 años, súbitamente con disnea, dolor torácico y sensación de desvanecimiento. Sensación de desvanecimiento, ¿no? Y hay dolor torácico. Al examen, miren la presión que dijimos. Para los exámenes, en general, una presión arterial sistólica menor de 90 equivale a lo que vendría a ser un estado de hipotensión, ¿no? Saturación de oxígeno 85, está desaturando, tiene la frecuencia cardíaca elevada y la frecuencia respiratoria más de 20, 28, ¿no? Está diaforético y con crepitantes bivasales. Correcto. En el EKG encontramos elevación del ST desde B2 hasta B6. ¿Cuál es el diagnóstico probable en esta situación? Vamos a ver qué nos enfrentamos en este caso. Miren, yo para esto quiero que ustedes aprendan. Hay un capítulo que yo he separado para esta parte de las preguntas del entrena, que es el tema del shock, ¿no? Pero hay algo en particular en estas 4 probables situaciones que es que comparten el mismo título, que es el shock obstructivo. Pero quiero llegar a eso. Vamos a comenzar por la parte cardíaca como para que puedas entrar en esencia y puedas entender la situación. Nos ponen factores de riesgo cardiovascular obeso, punto. Y edad más de 45. Nos dicen que el paciente tiene hasta este momento tienes esta parte nada más, pero tiene dolor torácico. Y hemos dicho que toda esta mezcla es infarto hasta demostrar lo contrario. ¿Estamos? Eso llévenselo para el examen. Así de robot, de enfermos, tienen que ser ustedes. Doctor, pero la presión arterial está en el piso. Perfecto. Siguiente variable, la presión arterial está en el piso. Tiene que cumplir ese requisito. Aparte, estamos viendo que los pulmones, doctor, de manera bilateral, tiene crépitos. Entonces, tenemos que buscar una clínica que vaya con esto, ¿no? Y aparte te dice elevación del ST de B2 hasta B5. ¿Qué quiere decir cuando te ponen de B2 hasta B6? Quiere decir que ha chapado todo, ¿no? Esto se le considera un infarto extenso. Y es elevación del ST, ¿no? Elevación del segmento ST. Muy bien. Esto de acá, muchachos, aparentemente es un estado de un infarto grande, importante, que pues como es tan infartado, la presión ha caído, no bombea bien, la sangre se está coleccionando en el pulmón y por eso tiene crépitos, ¿correcto? Y va con toda la clínica. Entonces tú tendrías que buscar de todas estas 4, ¿cuál va más con un infarto? ¿Cuál es la complicación que podría dar un infarto de estas 4? El shock cardiogénico, ¿no? La pregunta salía bastante rápido, no era tan difícil, pero yo quiero llevar un poquito más allá, quiero enseñarte el diagnóstico diferencial de los 4, porque los 4 tienen una relación, que es el shock obstructivo. Entonces hay que aprender a diferenciar estos casos. Vamos a poner el primero, TED masivo. Voy a poner porque me gusta que ustedes se lleven no solamente la resolución de la pregunta, sino que tengan una relación con respecto a los tópicos. Miren acá, vamos a dibujar acá el pulmoncito
acá están las arterias pulmonares, acá está el pulmoncito, ¿ok? Acá está el corazón, ¿ya? Perfecto. Un TED masivo equivale más o menos a una obstrucción de una de las ramas de la arteria pulmonar, ¿ok? Y yo, doctor Briceño, por favor, usted quiero que me digas, ¿qué lleva un TED masivo? Un TED masivo es el 10% de los TEDs. O sea, leves son 60%, 30% son moderados y masivos o severos son 10%. Máximo. Hay casos del registro de 5% y todo eso. Pero lo más característico de un TED masivo, en tu mente tiene que aparecer dos cosas. La presión arterial generalmente está disminuida porque la sangre no llega al pulmón y por lo tanto llega menos sangre al corazón. Entonces voy a botar poca sangre. Y lo otro, en las preguntas, siempre cuando te pongan esta situación, muy aparte de la presión arterial que está en el piso, te tienen que poner que el pulmón está limpio. El pulmón está limpio. ¿Qué quiere decir el pulmón limpio? Que no hay sonidos raros, nada. Porque el tema vascular no es parenquimal. Pregunta para ustedes. ¿El pulmón no tenía crépitos? Sí, doctor. Entonces no cumple, pues. Por eso que no puede ser TED masivo. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos al segundo diagnóstico. Miren cómo les dejo palabras claves. Si tú aprendes estos truquitos de palabras claves, cualquier pregunta les al toque. Va a ser ranking, primer puesto. Pero tienes que llevarte los truquitos, ¿ya? Segundo, taponamiento cardíaco, chicos. Miren acá. Taponamiento cardíaco. ¿Cómo voy a dibujar el taponamiento cardíaco, doctor? Mira lo siguiente, oye. Yo voy a tener un paciente, de repente que tiene mucha cantidad de agua en el pericardio y está colapsando el corazón. Al colapsar el corazón, prácticamente las cavidades derechas están siendo colapsadas totalmente. Al ser colapsadas las cavidades derechas, ¿qué ocurre? Botas poca sangre al pulmón y del pulmón regresa poca sangre. Entonces tu presión arterial, ¿cómo va a estar? Vamos a ponerlo con otro color para que me sigas. Doctor, mi presión arterial va a estar baja. Ah, mira, también cumple, por eso que te confundes, pues. Sí, pero doctor, por eso cumple. Pero muy aparte de eso, ¿qué pasa con el cuello? ¿La sangre se retiene arriba o no? ¿Entra con facilidad las cavidades derechas que están colapsadas? Ah, no, no entra, pero doctor. ¿Por qué? Porque taponamiento cardíaco no es igual que derrame pericárdico. Derrame pericárdico es tener agua en el pericardio. Taponamiento es el derrame pericárdico con alteración hemodinámica, quiere decir con presión arterial disminuida. Nunca te olvides esa diferencia. Ah, o sea que acá aparte tiene ingurgitación yugular, doctor. Sí. Pregunta, ¿en la pregunta tenemos ingurgitación yugular? No, doctor. Por eso es que tampoco es taponamiento cardíaco. Ah, mira, doctor. Y son parte del shock obstructivo estos. Correcto. Correcto. Interesante. Vamos a neumotoras, atención. Dibujamos. Neumotoras, atención acá. Neumotórax, neumotórax. Atención. Estás aprendiendo las palabras claves que estoy utilizando, ¿no? Con esa vas a responder las preguntas con una facilidad brutal. Te vas a desconocer, hermano. Mira, neumotoras, atención. ¿Qué cosa ocurre en el neumotoras, atención, hermano? Lo que ocurre en el neumotoras, atención, es de que el paciente tiene el pulmón colapsado. El pulmón está colapsado, como un globo, así, se ha chupado. Y la cavidad torácica, se ha llenado de aire y está empujando el aire que entra del pulmón y está llenando el espacio, pero está empujando ¿a quién? Está empujando a esta zona, está empujándola. Y al empujar esta zona, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en esa zona? Normalmente al corazón, ¿qué sucede en el corazón? Al corazón le entra ¿quién? Las venas cavas. Pero si esta zona está que la aprieta, entonces aprieta la vena cava y con eso disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, doctor, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir buena cantidad de presión o poca presión? Poca presión, doctor. Presión arterial disminuida. Por eso es que te confunde, porque dices presión, ¿cuál será? Pucha, eso... Pero ¿qué tiene el pulmón? Tiene timpanismo. Si tú le agarras y le percutes, vas a escuchar timpanismo, así, tac, 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 tipo aire, hueco, porque es esta zona, ¿ok? Ah, ok, doctor. ¿Hay eso? No hay eso, por eso no es neumotórax, atención. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro amigo shock cardiogénico? Mira, oye, el shock cardiogénico, mira acá. En el shock cardiogénico, maestro, lo que tú estás viendo es que el corazoncito, ¿qué pasó con nuestro amigo el Bobby? Nuestro amigo el Bobby está triste y hay tejido que se ha infartado. Desde B2 a B6, toda esta vaina se infartó. Esa vaina no se mueve porque está muerta probablemente. Va a morirse probablemente, pero no se mueve porque está lesionada. Al no moverse,
¿Qué sucede con los pulmones, doctor? ¿Qué sucede con los pulmones? Los pulmones están llenos de agua o no están llenos de agua. Sí, doctor. ¿Por qué? Porque los pulmones tienen que vaciar su agua acá. Pero como esta vaina no está bombeando, la presión arterial está cayendo. Y aparte, el agua se está empozando acá. Al empozarse el agua acá, ¿qué voy a encontrar en la pregunta? Crépitos bilaterales. Doctor, el paciente tenía crépitos bilaterales y tenía presión baja. Ah, mira, y con todo esto ya he hecho clínica. Entonces sí da la clave shock cardiogénico. Entonces, ¿qué te estoy enseñando aquí? Quiero que aprendas a hacer un diagnóstico. ¿Qué he utilizado yo? 2 palabras. Se llama palabras mágicas. Todo diagnóstico diferencial se hace con mínimo 2 alternativas. Mira, ¿qué cosa sucede yo para el test masivo? Presión baja, pulmón limpio. Taponamiento, presión baja, ingurgitación. Shock, presión arterial, crépitos bivasales. Neumotor de tensión, presión arterial, timpanismo. Todos tenían presión arterial baja, ¿sí? Están dentro de parte del shock del tipo obstructivo. Sí, están metidos acá. Pero esto era obstructivo, este era obstructivo, este era obstructivo, pero este es un shock cardiogénico. Y lo he diferenciado. Entonces, ¿te va a confundir? ¡Claro que confunde! Porque era un versus de obstructivo con cardiogénico. Ah, mira, qué interesante. Pero mira cómo analizas las palabras clave. Solo 2 cositas nos permitió diferenciar todo esto. Esto es lo que tú tienes que trabajar en tu mente. ¿Y cómo lo entrenas? ¿Cómo entrenas todo lo que estás aprendiendo ahorita? Caso, 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 caso. Es la única manera. ¿Ok?